A los 13 años cometió su primer asesinato. A los 15, masacró a una madre y a sus 2 hijas pequeñas. Craig Price no solo fue un asesino precoz, fue el chico que demostró que el mal no tiene edad. Con una frialdad que hiela la sangre, confesó crímenes que obligaron a los jueces a inventar nuevas leyes, solo para evitar que saliera en libertad a los 21 años. Esta es la crónica de un horror que empezó en un vecindario común, y terminó cambiando la historia criminal de una nación. Bienvenidos a mi canal. Empezamos. Craig nació en 1973 y, a simple vista, parecía un chico normal en Warwick, Rhode Island. No encajaba en ninguna descripción de un criminal. Era un adolescente fornido, jugador de fútbol americano, con cara de niño y una sonrisa encantadora que parecía inspirar confianza. Nadie sospechaba nada malo. Era inteligente, le iba bien en clase y le encantaban los deportes. De hecho, era tan fuerte y atlético para su edad que todos lo apodaban Iron Man. Llevaba una vida normal, junto a sus padres, en una modesta casa de campo en el tranquilo barrio de Batnuts. Pero al llegar a la adolescencia, su vida dio un giro oscuro. Empezó a beber, a consumir drogas y a meterse en líos por pequeños robos. Su carácter cambió por completo, se volvió agresivo, incluso con su propia familia, y la policía tuvo que ir a su casa varias veces. ¿Qué causó este cambio? Según él mismo contó, sentía una rabia acumulada por haber sufrido episodios de racismo muy fuertes. Una vez intentaron atropellarlo mientras le gritaban insultos. Ese rencor, mezclado con su personalidad impulsiva y la falta de ayuda profesional, terminó creando una bomba de tiempo que nadie supo desactivar, antes de que fuera demasiado tarde. Lo verdaderamente aterrador de su historia no es solo lo que hizo, sino cuándo lo hizo. Entre 1987 y 1989, cuando tenía apenas entre 13 y 15 años, Craig Price se convirtió en un asesino en serie. Sus actos fueron brutales y sin un motivo aparente. En un periodo de 2 años, asesinó a 4 personas en su vecindario. Una mujer joven, 27 años, fue su primera víctima. Una noche de verano de 1987, se coló por el jardín de su vecino, irrumpió en una pequeña casa marrón y apuñaló a Rebecca Spencer 58 veces. Tenía 13 años. Fue el crimen perfecto durante 24 meses. Mientras la policía buscaba a un monstruo por todo el estado, Craig Price vivía tranquilamente a 2 puertas de la escena del crimen. Su historial de robos y sus entradas y salidas de correccionales sirvieron como la pantalla de humo perfecta. Todos lo veían como un chico problemático, pero nadie imaginó que estaban ante un asesino en serie en potencia. El 1 de septiembre de 1989, poco más de 2 años después de su primer crimen, Craig Price volvió a atacar. En ese momento era un estudiante de primer año de secundaria de apenas 15 años, pero bajo los efectos de la marihuana y el LSD, desató una carnicería que desafía la comprensión humana. Sus víctimas fueron sus propias vecinas, Joan Hatton y sus 2 pequeñas hijas. El ataque comenzó en la cocina. Price arremetió contra Joan, de 39 años, apuñalándola 57 veces. Sus hijas fueron testigos directos de la masacre. Jennifer, de solo 10 años, vio cómo el adolescente asesinaba a su madre antes de que él se abalanzara sobre ella. La niña recibió 62 puñaladas en un frenesí de violencia absoluta. Melissa, de tan solo 7 años, presenció la muerte de su madre y de su hermana mayor antes de convertirse en el último objetivo. Price la apuñaló 30 veces, en un acto extremo, terminó por aplastarle el cráneo. La fuerza de los ataques fue tan desmedida que los mangos de los cuchillos de cocina se rompieron uno tras otro. Las hojas de metal quedaron incrustadas profundamente en los huesos de las víctimas. En el caso de Jennifer, de 10 años, los forenses encontraron una de las hojas de acero alojada directamente en su cuello. No fue solo un asesinato, fue una explosión de odio y brutalidad que dejó una escena que los investigadores jamás podrían olvidar. Batnuts quedó paralizado. Los vecinos, presas del pánico, cerraron sus puertas con candado mientras la policía rastreaba cada calle. La casa de los Hitton estaba a pocos metros de donde había muerto Rebecca Spencer poco antes. El barrio, antes ordenado y tranquilo, se hundió en una sola pregunta: ¿qué clase de monstruo vivía entre ellos? La respuesta llegaría 2 semanas después. Lo que dejó a la policía y a la comunidad sin palabras fue la frialdad con la que actuó. No había un patrón claro, no había una relación previa con las víctimas,
simplemente ocurrió. A simple vista, Craig Price no encajaba en el perfil de un asesino. Era un adolescente ingenioso, el chico que siempre estaba rodeado de amigos y que saludaba cordialmente a sus vecinos. Sí, tenía un historial de problemas menores, pequeños robos que él minimizaba llamándolos simplemente hurtos, pero nadie sospechaba de la oscuridad que realmente albergaba. Sin embargo, la fachada comenzó a desmoronarse tras la brutal masacre. Un simple encuentro casual fue lo que empezó a hundir a Craig Price. 2 investigadores que vigilaban el vecindario se detuvieron a hablar con él. Uno de ellos lo conocía bien por el deporte. Pero en mitad de la charla, el oficial vio algo que lo dejó helado, un vendaje que cubría una herida reciente en la mano del chico. En ese momento, Price pasó de ser el atleta del barrio a convertirse en el principal sospechoso. Cuando lo interrogaron, Price se apresuró a dar una explicación, pero mintió. Los investigadores ya sabían, por la escena del crimen, que el asesino se había autolesionado durante el ataque. La sangre encontrada en el lugar era, en parte, del agresor. La red se cerró a su alrededor con pruebas irrefutables. En la escena del crimen, los peritos encontraron una marca de calcetín ensangrentada. Al analizarla, descubrieron que coincidía exactamente con un pie de talla 13, la misma talla de calzado de Craig. La búsqueda finalizó en su propia casa. En el cobertizo del patio trasero, escondidos lejos de miradas indiscretas, hallaron los cuchillos que habían servido como armas en el horror que acababa de ocurrir. En ese momento, el chico amigable del barrio dejó de existir para convertirse en lo que realmente era, un asesino que había estado escondido a plena vista. En la sala de interrogatorios, el ambiente era pesado. Con su madre sollozando en silencio a un lado, Craig Price dejó de lado la fachada y confesó con una calma que helaba la sangre, los 4 asesinatos. La grabación comienza con un silencio sepulcral. El detective Coulgen le lee sus derechos a Price, y luego le lanza el desafío. Quiero que, con tus propias palabras, me cuentes exactamente qué ocurrió ahí. Price comienza su relato, una historia sobre un robo planeado, una simple videograbadora, que terminó en tragedia. Pero los investigadores nunca creyeron esa versión. ¿Cómo podía ser un robo si Price entró armado, y al parecer, sabía perfectamente que en esa casa no había ningún hombre que pudiera defenderlas? La frialdad de Price durante el interrogatorio es difícil de digerir. Con una calma pasmosa, le detalló a los detectives cómo entró en la casa. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, se coló por la ventana del baño, y como si fuera un invitado más, se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y dio un trago de jugo de naranja. Incluso tuvo el descaro de sugerirles: deberían revisar las manijas del refrigerador, ahí están mis huellas. Según su relato, todo cambió al encontrarse cara a cara con Joan Hitton. Me vio, fingió que no lo hizo, se dio la vuelta y salió corriendo hacia sus hijas, confesó con una indiferencia que hiela la sangre. Price la derribó al instante. El relato del caos posterior es aún más perturbador. Los gritos de desesperación de Joan, implorando a sus pequeñas hijas que llamaran a emergencias. Ve al teléfono. Ve al teléfono. Fueron en vano. Cuando los detectives le preguntaron si alguna de las niñas logró pedir ayuda, Price respondió con una sencillez brutal: no, solo estaba apoyada contra la pared. En ese momento, para él, la vida de esas niñas ya no significaba absolutamente nada. En la sala de interrogatorios, Price comenzó a reconstruir la brutalidad de la lucha. Con total descaro, señaló una marca en su cuerpo. Me mordió, ahí está la marca, dijo, añadiendo con una frialdad perturbadora, y yo la mordí a ella. Describió cómo corrió a la cocina para extraer los cuchillos de un bloque de madera. Según sus cálculos, usó 6 cuchillos diferentes porque, ante la violencia del ataque, las hojas simplemente se rompían contra los huesos. Fue en ese frenesí de muerte donde cometió el error que lo condenaría. Al descuidarse, se apuñaló el dedo a través de los mismos guantes de látex que había robado en la casa. Esa sangre, esparcida por toda la escena, fue la que llevó a la policía hasta él, después de que los investigadores desmontaran su absurda historia sobre un corte al intentar forzar un coche. Price confesó que, durante el ataque, su único miedo real era la llegada de las patrullas. Gritaban muy, muy fuerte, y yo corría de un lado a otro hacia la ventana para ver si venía la policía. Probablemente hasta quedaron las marcas de mi frente en el cristal. Antes de huir, intentó limpiar la escena. Recogió los restos de aquel horror, los vasos de plástico, los cuchillos rotos, y los metió en una bolsa de basura que sacó del baño.
Incluso llegó a preguntarles a los detectives con total desapego. Encontraron todos los vasos de plástico y todo lo demás. Al final de su declaración, reveló un detalle que eriza la piel. Confesó que, antes de salir por donde entró, cubrió los cuerpos de Joan Hitton y sus pequeñas hijas con una manta y una alfombra. Cuando los detectives le preguntaron por qué lo hizo, la respuesta de Price fue el último golpe a la humanidad. No podía soportar verlo. Para un asesino capaz de tal carnicería, la visión de sus propias víctimas era, según él, demasiado difícil de tolerar. Tras la confesión del horror en casa de los Hitton, una sombra del pasado volvió a surgir: el asesinato sin resolver de Becky Spencer, la joven de 27 años brutalmente apuñalada en su propia sala, 2 años antes. La policía de inmediato vio una conexión, y el interrogatorio dio un giro oscuro. Cuando los detectives le preguntaron a Price si él también había matado a Spencer, el chico mantuvo la compostura. Negó cualquier implicación, asegurando que estaba contento de haber sido atrapado por los Hitton, pero que el otro caso no era suyo. Cuando el detective Collins le presionó preguntándole si querría ser capturado si fuera el responsable, Price respondió con una frialdad calculada: sí, si lo hubiera hecho. Pero no lo hice. Ya lo verán cuando reciban sus informes. Pero Price tenía un plan. Horas después, frente al sargento David Ornoff, cambió drásticamente su versión y confesó también el asesinato de Spencer. Aquel movimiento no fue fruto de un remordimiento espontáneo, sino de una astucia impropia de su edad. Según los investigadores, Price comprendió que era mejor cargar con todo mientras el sistema de justicia juvenil aún lo protegía como menor, antes de que el proceso se alargara y alcanzara su mayoría de edad. Como señaló el oficial Anderson, para tener 15 años, era bastante astuto. Sabía que ya lo teníamos acorralado por los Hitton, pero supuso, con razón, que no teníamos pruebas reales para vincularlo con el caso de Becky Spencer. Price no solo confesó, estaba gestionando su propia condena para intentar salvarse de las garras de un sistema que estaba a punto de cambiar para siempre. Para la policía y la fiscalía, parecía el final del camino. Habían capturado al asesino en serie más joven y notorio en la historia de Rhode Island. Pero, mientras celebraban el cierre del caso, un pensamiento comenzó a inquietarlos. Estaban a punto de enfrentarse a una cruda realidad que el sistema judicial no estaba preparado para manejar. Cuando finalmente fue detenido, la edad de Craig se convirtió en el punto central de todo el proceso. En ese momento, las leyes de Rhode Island eran muy limitadas respecto a lo que se podía hacer con un menor de edad. Bajo la ley de la época, el sistema no podía retenerlo más allá de su cumpleaños número 21. La idea de que alguien que había cometido 4 asesinatos brutales pudiera quedar en libertad total siendo tan joven, provocó una ola de indignación nacional. En 5 años, Price sería libre de matar de nuevo. La ley, irónicamente, estaba del lado de Price. Al faltarle apenas un mes para cumplir los 16, la justicia de Rhode Island estaba atada de manos. La pena máxima para un menor era quedar libre al cumplir los 21 años. Sus antecedentes serían sellados y este hombre de 1,78 m y 109 kilos podría caminar libre, como si los 4 asesinatos nunca hubieran ocurrido. Price era plenamente consciente de su ventaja. Mientras era escoltado fuera del juzgado, lanzó un desafío a los presentes: cuando salga, me voy a fumar un bombardero. Jeffrey Payne, entonces fiscal general adjunto, recordaría aquel momento como el más frustrante de su carrera. Había algo fundamentalmente erróneo en un sistema que permitía que un asesino múltiple recuperara su libertad a tan temprana edad. Entonces, Payne y su equipo iniciaron una misión casi imposible: transformar el sistema desde sus cimientos, para asegurar que ningún otro joven asesino pudiera volver a beneficiarse de esa laguna legal. El objetivo era doble: crear leyes que permitieran la cadena perpetua para menores, y sobre todo, encontrar la manera de que Craig Price nunca volviera a caminar libre. Fue una respuesta sin precedentes que movilizó a todo el Estado, desde el gobernador y la legislatura hasta los tribunales. En su determinación, el sistema legal llegó al límite de lo posible, desafiando sus propios preceptos. Para muchos, no se trataba solo de justicia, sino de una cuestión moral: mantener a Price tras las rejas, más allá de los 21 años, era simplemente lo único correcto. La confesión grabada de Craig Price es, sencillamente, una pesadilla. Con un tono indiferente, casi clínico, Price desglosa el horror de aquella noche en casa de los Hitton. Se detiene a describir los últimos sonidos de sus víctimas, en un despliegue de psicopatía escalofriante,
se lamenta por haberse cortado la mano durante el ataque. Para los detectives Tim Coulgen y Kevin Collins, aquello no fue solo un trabajo. Coulgen, quien fue el primero en llegar a la escena y vio la magnitud del salvajismo, llegó a casa esa noche y rompió a llorar. Por su parte, el detective Collins transformó su rabia en una promesa. Dedicaría su vida a asegurar que Price nunca volviera a caminar en libertad. Así nació Corp, Ciudadanos Opuestos a la Liberación de Craig Price. Junto a las familias de las víctimas, organizaron una campaña sin precedentes, manifestaciones, cobertura mediática nacional y pancartas que sobrevolaban las ciudades advirtiendo: el asesino Craig Price ¿se muda a tu ciudad? Cuidado. Para Collins, la postura era clara. Price es un asesino en serie que simplemente hizo una pausa tras 4 crímenes. Debe morir en prisión. El impacto fue tal que la legislatura estatal, bajo presión, aprobó una ley para juzgar a menores como adultos en crímenes graves. Pero había un problema: la ley no podía aplicarse retroactivamente a Price. El asesino seguía teniendo la sartén por el mango. Collins y Pine sabían que las leyes convencionales no bastaban para un caso tan atroz. El sistema estaba contra las cuerdas, pero la oportunidad definitiva para frenar a Price llegó en 1992, cuando Jeffrey Pine fue elegido fiscal general del estado. La verdadera batalla legal estaba por comenzar. Como fiscal general, Jeffrey Pine no buscaba justicia a medias, buscaba una solución definitiva. Su gran estrategia fue impulsar una ley que permitiera a los jueces considerar el historial criminal completo al decidir el destino de una persona en los centros psiquiátricos. En 1994, tras meses de batalla política, la Ley Craig Price fue aprobada. Era una herramienta diseñada a medida para frenar al depredador. Pero Pine quería más que leyes, necesitaba ciencia que respaldara su postura. Voló hasta la academia del FBI en Quantico, Virginia, para reunirse con Greg McEary, una de las máximas autoridades en el perfil de asesinos en serie. La conclusión de McEary fue escalofriante: menos del 1% de los asesinos poseen el nivel de sadismo y frialdad de Price. Según el experto, la sociedad simplemente no había desarrollado una forma de rehabilitar a alguien así. El informe final de McEary fue contundente. Definió a Price como un depredador humano puro, incapaz de sentir empatía o remordimiento, con un riesgo altísimo de reincidencia. Lo más desconcertante de Craig Price es que, por fuera, nada en su vida justificaba tanto odio. No venía de un entorno roto. Al contrario, creció en un hogar estable con padres trabajadores que se esforzaban para que a sus hijos no les faltara nada. No había una explicación lógica para su violencia. Sin embargo, los expertos que lo analizaron vieron una realidad muy distinta. El psiquiatra Wesley Prafitt fue tajante. Definió a Price como un asesino en serie que entraba en un estado de furia psicótica al momento de matar. Su diagnóstico fue una advertencia que aún resuena. Price necesitaba tratamiento urgente, pero incluso con ayuda, era muy probable que nunca fuera seguro dejarlo volver a la calle. Para el fiscal Jeffrey Pine, estos informes médicos no eran solo papeles, eran las pruebas definitivas. Estaban analizando cada detalle de su mente para demostrar que no se enfrentaban a un niño con problemas, sino a un peligro público que el sistema no podía ignorar. La evidencia científica que Pine había recolectado era el arma definitiva para convencer a cualquier juez de que la libertad de Price no era una opción, sino un peligro mortal para la sociedad. La historia de Craig Price no terminó con su condena original. Ni siquiera entre rejas, Craig Price pudo contener su naturaleza. Su historial en el Departamento Correccional de Rhode Island estuvo marcado por la violencia constante, lo que obligó a las autoridades a tomar una medida drástica en 2004, su traslado a Florida. Pero la distancia no cambió nada. En el verano de 2009, Price se vio envuelto en una pelea entre reclusos. Cuando un guardia intentó intervenir, terminó siendo apuñalado en un dedo por un arma improvisada que Price portaba. Fue un aviso de lo que estaba por venir, pero no el final. Durante su encarcelamiento, Price fue acusado de delitos adicionales, entre ellos desacato criminal por negarse a una evaluación psicológica, extorsión por amenazar a un funcionario penitenciario, agresión e incumplimiento de la libertad condicional por peleas en prisión. Su acto más grave ocurrió el 4 de abril de 2017 en la institución correccional de Suwannee, en Florida. Ese día, Price atacó a su compañero de celda, Joshua Davis, utilizando un cuchillo casero de 12 centímetros. La brutalidad del ataque le costó una nueva condena. En enero de 2019,
fue sentenciado a otros 25 años adicionales. Mientras Price acumulaba décadas sobre su sentencia, la realidad seguía siendo la misma. Para las autoridades, Price no era un hombre en proceso de rehabilitación, sino un individuo extremadamente peligroso que, sin importar el centro penitenciario donde estuviera, seguía representando una amenaza letal. Hoy, la batalla continúa. J. Patrick Youngs, el fiscal que ha seguido a Price durante décadas, ha presentado órdenes judiciales para que, en cuanto termine su condena en Florida, sea trasladado de inmediato a Rhode Island. Las autoridades no están dispuestas a darle ni una sola oportunidad de pisar la calle. Para investigadores como Anderson, la grabación de su confesión es mucho más que un archivo histórico. Es una advertencia que sigue vigente. El hombre que una vez fue aquel adolescente de 15 años sigue siendo el mismo depredador de siempre. Como bien sentenció Anderson, este hombre debería pasar el resto de su vida en prisión. Nunca dejen que esto quede impune. Nunca, jamás, dejen que esto quede impune. Craig ha pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas, sumando condenas adicionales por altercados dentro de prisión. Su caso sigue siendo recordado como uno de los más inquietantes en la historia criminal de los Estados Unidos, planteando preguntas que aún no tienen una respuesta fácil. ¿Es posible la rehabilitación en casos así? ¿Qué falla en una sociedad cuando un niño de 13 años se convierte en un asesino? ¿Qué opinas tú sobre este tipo de casos? ¿Crees que el sistema legal manejó correctamente la situación en aquel entonces? Déjamelo en los comentarios.